Capítulo 1. El nuevo residente. Recuerdo perfectamente la primera vez que crucé las puertas del Hospital Central de la capital. Era un edificio imponente, una mole de concreto y vidrio que parecía observarte desde su altura, como si quisiera recordarte que allí dentro no había cabida para los débiles. El aire olía a desinfectante, mezclado con un leve aroma metálico, como si las paredes mismas hubieran absorbido años de sangre, lágrimas y secretos. Yo, Dante, llegaba con una bata blanca impecable, recién planchada por mi madre antes de dejar mi ciudad natal. Mis manos temblaban apenas lo suficiente para delatar mi nerviosismo, aunque trataba de ocultarlo detrás de una sonrisa educada. Ser aceptado como residente en ese hospital era un sueño cumplido, pero también el inicio de una batalla de la que aún no tenía la menor idea. El pasillo principal estaba lleno de gente, médicos con el ceño fruncido, enfermeras que caminaban apresuradas, familiares con miradas ansiosas. El ambiente se sentía pesado, como si cada paso cargara con el peso de 1000 historias. Un hospital no es un lugar cualquiera, es un escenario donde la vida y la muerte se rozan constantemente, donde un segundo puede significar todo o nada. Al presentarme en la sala de residentes, conocí a algunos de mis compañeros. Entre ellos había rostros amables, otros indiferentes, y unos cuantos que apenas levantaron la mirada para reconocerme. Fue ahí donde escuché por primera vez el nombre que se convertiría en una sombra en mi vida: Luis. Ten cuidado con él, me susurró Sofía, una residente de segundo año, cuando le pregunté por qué todos parecían tensarse al oírlo. Es brillante, sí, pero también peligroso. Le gusta aplastar a cualquiera que pueda opacarlo. En ese momento, no lo tomé en serio. Pensé que eran rumores, comentarios de pasillo. Lo único que me importaba era aprender, demostrar que tenía lo necesario para estar allí. Ese primer día me asignaron a la unidad de urgencias, un lugar donde el tiempo nunca se detiene. El caos era constante, camillas entrando, gritos de dolor, monitores sonando sin descanso. Me sentía como un niño en medio de una tormenta, tratando de mantenerme en pie mientras todo giraba alrededor. Mi primer paciente fue un anciano que había llegado con un infarto. Sus ojos, cargados de miedo, se clavaron en los míos como pidiéndome ayuda. Y en ese instante entendí lo que significaba estar allí. No se trataba solo de procedimientos médicos o de demostrar conocimiento, se trataba de sostener vidas, de cargar con la confianza ciega de personas que te miraban como si fuera su última esperanza. Con nerviosismo, seguí las indicaciones del médico de guardia, intentando no cometer errores. Cada movimiento parecía pesar el doble, cada decisión se sentía definitiva. Cuando logramos estabilizar al hombre, un suspiro de alivio recorrió mi cuerpo entero. Había pasado la primera prueba. Al final del turno, exhausto, me encontré de nuevo en el pasillo principal. El hospital, a esas horas de la noche, tenía un silencio extraño, casi inquietante. Las luces frías iluminaban el piso encerado, y el eco de mis pasos resonaba demasiado fuerte. Fue allí donde lo vi por primera vez, Luis. Alto, de mirada penetrante, con una seguridad que rozaba la arrogancia. Caminaba como si todo el hospital le perteneciera. Cuando nuestros ojos se cruzaron, apenas esbozó una sonrisa, una de esas que no transmiten simpatía, sino advertencia. Tú debes ser el nuevo, dijo, con una voz grave que parecía no necesitar subir el tono para imponer respeto. Bienvenido al lugar donde los débiles no duran mucho. No supe qué responder. Solo asentí, intentando mantenerme firme, aunque sentí como un escalofrío recorría mi espalda. Fue en ese instante, frente a su mirada, que comprendí lo que Sofía quiso decirme: ese hombre no era solo un colega, era un depredador. Y yo, sin saberlo, acababa de entrar en su territorio. Capítulo 2. Primer turno de guardia. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando inició mi primer turno de guardia oficial. Afuera, la ciudad se teñía con las luces del atardecer, pero dentro del hospital el tiempo parecía no seguir las mismas reglas. Allí, las horas se alargaban y se retorcían, como si cada minuto pesara más de lo normal. El área de urgencias estaba abarrotada. Camillas alineadas en los pasillos, pacientes esperando atención, monitores sonando sin descanso. El aire estaba impregnado de una mezcla de olor a desinfectante, sudor y un toque metálico difícil de describir. Las enfermeras corrían de un lado a otro,
cargando bandejas con medicamentos, ajustando sueros, respondiendo a gritos desesperados. Me sentía como un náufrago en medio de una tormenta. Cada caso que entraba era un nuevo desafío, un nuevo recordatorio de que allí dentro los errores no tenían segundas oportunidades. La primera hora pasó en un parpadeo: suturas, reanimaciones, consultas rápidas, exámenes de urgencia. Apenas tuve tiempo de respirar. Mis manos, al principio temblorosas, empezaron a obedecerme con más firmeza. El cansancio y la adrenalina formaban un cóctel extraño, que me mantenía alerta, despierto, como si el hospital mismo me inyectara su ritmo en las venas. Pero a medida que avanzaba la noche, algo cambió. Un silencio repentino se apoderó de la sala cuando las puertas de urgencia se abrieron y entró un grupo de camilleros con un paciente ensangrentado. Había sufrido un accidente de tránsito. El hombre apenas respiraba, su rostro estaba irreconocible por los golpes. Las sirenas de la ambulancia aún resonaban en mis oídos, como un eco lejano. «Rápido, paso vía, monitor, oxígeno», gritó uno de los médicos de guardia. Yo me moví instintivamente, siguiendo órdenes, intentando no dejar que el miedo me paralizara. Mientras ayudaba a estabilizarlo, sentí esa mirada otra vez. Levanté la vista y allí estaba Luis, observando desde un rincón con los brazos cruzados, como un cazador esperando a que su presa fallara. Su expresión no mostraba preocupación por el paciente. No. Sus ojos estaban fijos en mí, como si solo importara lo que yo hacía. Era un examen, un reto no dicho. Y lo peor es que lo sabía. Mis guantes estaban manchados de sangre, mi respiración era agitada, y aún así me obligué a concentrarme. Inserté la vía con pulso firme, revisé los signos vitales, asistí en cada procedimiento. En el momento más crítico, el monitor emitió un pitido largo, el sonido más temido, línea plana. El corazón del hombre se había detenido. El silencio duró apenas un segundo, pero en mi mente se sintió eterno. Fue entonces cuando alguien gritó: «RCP». Iniciamos maniobras de reanimación. Cada compresión en su pecho era un golpe contra el reloj, una súplica para que regresara. Mis brazos dolían, el sudor corría por mi frente, pero no podía detenerme. Luis, desde el otro lado, sonreía con esa calma que helaba la sangre. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, el monitor volvió a emitir un sonido distinto, un pitido intermitente, débil pero vivo. El hombre había vuelto. Una oleada de alivio me recorrió, y apenas logré controlar las lágrimas que querían escapar de mis ojos. «Nada mal para ser tu primera guardia», dijo Luis, acercándose por fin. Su tono no era un halago, era un veneno disfrazado de sonrisa. «Pero no te confíes, los errores aquí se pagan caro». Su mano golpeó suavemente mi hombro, como si diera una palmadita de aprobación, pero la fuerza en sus dedos revelaba otra cosa, un recordatorio de que estaba bajo su mirada. El resto de la noche fue un desfile de pacientes y urgencias. Desde un niño con fiebre alta hasta una mujer que llegó desmayada por un cuadro de anemia severa. Cada caso era distinto, cada uno exigía lo mejor de mí. Pero en cada paso, sentía la sombra de Luis siguiéndome, acechando, esperando que cayera. Cuando finalmente el sol comenzó a asomar por las ventanas del hospital, me encontré frente al espejo del baño de residentes. Mi bata ya no era blanca, estaba manchada de sangre y sudor. Mis ojos tenían ojeras profundas, y mi cuerpo parecía a punto de colapsar. Pero en el reflejo vi algo más. Vi a alguien que, a pesar de todo, había sobrevivido a su primera guardia. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero esa mañana tuve claro que el hospital no era un simple lugar de trabajo. Era un campo de batalla. Y yo apenas estaba dando el primer paso en medio de la guerra. Capítulo 3. Encuentro con Luis. Los días en el hospital transcurrían con una rutina implacable, pero había algo en la forma en que Luis se movía por los pasillos que hacía que todo a mi alrededor pareciera más tenso. No era solo su mirada penetrante o su manera de caminar, era como si cada gesto suyo fuera un recordatorio silencioso de que estaba ahí para observar, evaluar y juzgar. Esa tarde, mientras revisaba los historiales de los pacientes en la sala de residentes, escuché su voz antes de verlo. Una voz firme, que llenaba el espacio sin levantar el volumen, pero que lograba que todos prestaran atención. «Dante, ¿verdad?», dijo,
mientras se acercaba con pasos medidos. He escuchado cosas sobre ti. Algunos dicen que eres prometedor. Otros que aún tienes mucho que aprender. Me levanté de inmediato, intentando no mostrar nerviosismo. Sabía que cualquier gesto mínimo podía ser interpretado como debilidad. Sí, doctor, respondí, intentando mantener la calma. Haré mi mejor esfuerzo. Luis sonrió, esa sonrisa que no llega a los ojos, que parece más un filo que un gesto de amabilidad. Eso espero, dijo. Porque aquí, en el Hospital Central, no hay lugar para los errores. Cada fallo tiene consecuencias. Y créeme, Dante, no todos sobreviven a esta presión. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo una advertencia, era una declaración de territorio. Él había marcado desde el primer día que todo lo que hiciera estaría bajo su lupa. Ese mismo día, tuve que asistir a un caso complicado, una mujer joven con complicaciones postoperatorias tras una cesárea. La sala estaba llena de monitores, médicos, enfermeras y un aire cargado de tensión. Mientras coordinaba el procedimiento y me aseguraba de que todo estuviera en orden, sentí la presencia de Luis detrás de mí. No hizo falta que dijera nada, solo su mirada evaluadora me hacía dudar de cada movimiento que hacía. Al terminar, el procedimiento había sido exitoso, pero el silencio que quedó entre nosotros fue denso, casi tangible. Luis se acercó nuevamente, caminando despacio, midiendo cada paso. Buen trabajo, por ahora, susurró. Pero recuerda, Dante, el éxito de hoy no garantiza nada mañana. Aquí todos caen tarde o temprano. Esa noche, mientras caminaba hacia mi habitación de residente, recordé todos los consejos que me habían dado antes de entrar al hospital: aprende rápido, observa todo, y sobre todo, cuida tus pasos. Nunca había sentido que esas palabras tuvieran tanto peso como cuando estaba bajo la mirada de Luis. En los días siguientes, nuestras interacciones se volvieron un juego sutil de poder. Luis no intervenía directamente en mis decisiones, pero su presencia era suficiente para generar inseguridad. Incluso cuando salvaba vidas o resolvía casos críticos, siempre había un momento en que su mirada encontraba la mía, evaluándome, recordándome que cualquier paso en falso podría ser el último en esa fase de mi carrera. A veces lo veía conversar con otros médicos, con esa facilidad de alguien que maneja los hilos detrás de las cortinas, manipulando percepciones, controlando la información. Parecía estar siempre un paso adelante, y yo apenas comenzaba a comprender que el verdadero desafío no era solo salvar vidas, sino sobrevivir a la política y a la intriga que Luis sembraba en cada rincón del hospital. Esa noche, antes de dormir, me senté junto a la ventana de mi habitación de residente, mirando las luces de la capital que se extendían como un mar de estrellas artificiales. Reflexioné sobre lo que significaba enfrentarse a alguien como Luis. No era un rival común, no era un obstáculo que se podía esquivar, era un depredador que observaba, estudiaba y atacaba en el momento justo. En silencio, prometí que no dejaría que me aplastara. Aprendería, me volvería más fuerte, más astuto. Pero en el fondo, sabía que estaba entrando en un juego peligroso, donde cada movimiento contaba y la línea entre la vida y la derrota podía ser tan delgada como un bisturí. Capítulo 4. El paciente sin nombre. Esa noche, la urgencia del hospital parecía más intensa que nunca. Las luces fluorescentes iluminaban los pasillos con un brillo frío y clínico, mientras el eco de mis pasos retumbaba entre las paredes como un recordatorio constante de que cada segundo contaba. Fue entonces cuando llegó él, un paciente sin nombre, sin documentos, sin nadie que lo acompañara. Solo una camilla, un cuerpo desvanecido y un monitor que apenas mantenía su ritmo. Código rojo, gritó una enfermera al verlo entrar por las puertas de urgencias. Trauma severo. Sin identificación. El caos se instaló de inmediato. La adrenalina corrió por mis venas mientras me acercaba a su lado. Sus ojos estaban cerrados, su respiración irregular y superficial. La sangre manchaba la sábana y mi bata, y un olor metálico impregnaba el aire. Sabía que cada minuto contaba. Luis apareció a mi lado en silencio, observando cada movimiento. No dijo una palabra, pero su presencia era suficiente para hacerme sentir bajo juicio. Primero, estabilizar, me recordó con tono grave. Luego, haremos las evaluaciones necesarias. Asentí y me puse a trabajar. Colocamos vías intravenosas,
Administramos oxígeno y analizamos sus signos vitales. Cada decisión era crítica, cada acción podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras lo hacía, me di cuenta de algo inquietante: el paciente no respondía a ningún estímulo, y su presión arterial caía de manera alarmante. Necesitamos un trauma scan urgente, dije, intentando controlar el temblor en mi voz. Si no lo evaluamos rápido, podemos perderlo. Luis se inclinó sobre el monitor, observando la caída de los números con una calma aterradora. No te preocupes tanto, dijo. Algunos pacientes están destinados a ser desafíos. Aprende a aceptarlo. Sus palabras me irritaron, pero no podía dejar que eso afectara mis acciones. Ajusté el oxígeno, mantuve la línea intravenosa y preparé el escáner. Mientras tanto, los minutos se alargaban, y cada pitido del monitor se sentía como un recordatorio de que estábamos jugando con el hilo más frágil entre la vida y la muerte. Finalmente, el paciente fue llevado al trauma scan. Las imágenes revelaron múltiples fracturas internas, hemorragias y daño en órganos vitales. Era una batalla complicada, una carrera contra el reloj. Coordinamos la intervención quirúrgica y nos preparamos para lo que podría ser una noche interminable en el quirófano. Mientras esperábamos, Luis se acercó nuevamente, caminando despacio. Sus ojos se posaron sobre mí con intensidad. Dante, dijo con tono bajo, observa bien. En este lugar, no se trata solo de salvar vidas. A veces, el hospital decide quién sobrevive. Tú solo ejecutas. Aprende a reconocer cuándo intervenir y cuándo aceptar lo inevitable. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Era cruel, pero, de algún modo, cierta. Comprendí que mi desafío no era solo médico, sino psicológico: mantenerme firme en medio de decisiones que podrían definir el destino de un ser humano. La cirugía fue larga y agotadora. Cada corte, cada sutura, cada monitoreo era un recordatorio de que estábamos luchando contra el tiempo y contra la fragilidad de la vida. Finalmente, después de horas de tensión, logramos estabilizar al paciente. No estaba fuera de peligro, pero había sobrevivido a la primera gran prueba. Cuando salí del quirófano, cubierto de sudor y manchas de sangre, Luis estaba allí de nuevo. Sus ojos no mostraban emoción, pero había algo en su mirada que me hizo comprender que, aunque había pasado la prueba, aún estaba lejos de ganar cualquier respeto real. Esa noche, mientras me sentaba en un rincón del hospital con la cabeza entre las manos, comprendí algo importante: el Hospital Central no era solo un lugar donde se salvaban vidas. Era un terreno donde cada médico debía aprender a lidiar con la presión, con la incertidumbre, con la presencia de rivales como Luis, y con la cruel realidad de que no todos podían ser salvados. Y aquel paciente sin nombre me había enseñado la lección más dura: aquí, la vida es frágil, y cada decisión pesa más de lo que uno podría imaginar. Capítulo 5. Las primeras sospechas. Los días pasaban con la misma intensidad abrumadora. Cada guardia, cada paciente, cada decisión, parecía un examen constante de resistencia y de juicio. Pero mientras me adaptaba a la rutina del Hospital Central, algo comenzó a despertar una inquietud que no podía ignorar: las primeras sospechas sobre la conducta de Luis y la forma en que manejaba la información dentro del hospital. Todo comenzó con pequeños detalles. Notas médicas que desaparecían, pacientes que recibían tratamientos contradictorios, cambios de turno inexplicables. Era como si un hilo invisible conectara todos esos eventos, y yo, sin darme cuenta, empezaba a tirar de él. Cada vez que preguntaba algo, Luis aparecía de manera sutil, con esa presencia intimidante, ofreciendo explicaciones que parecían claras pero que dejaban un sabor extraño, como si algo se ocultara detrás de sus palabras. Una tarde, mientras revisaba los expedientes de pacientes críticos, noté algo alarmante: el historial de un paciente con complicaciones postoperatorias mostraba intervenciones que yo no recordaba haber supervisado ni realizado. Mis dedos temblaban ligeramente mientras comparaba las notas con lo que había presenciado en las guardias. La evidencia parecía indicar que alguien había manipulado la información. ¿Qué pasa, Dante?, dijo Luis detrás de mí, como si hubiera leído mi mente. ¿Dudas de lo que ves? Tragué saliva. Su cercanía me hizo sentir un frío que recorría mi columna. No, simplemente reviso los historiales, respondí, tratando de mantener la calma. Todo debe estar correcto.
Él sonrió, pero era esa sonrisa que no es amable, sino calculadora. Muy bien. Solo recuerda que aquí, las apariencias pueden engañar, susurró. A veces, las sospechas matan más que cualquier error médico. Esa advertencia quedó grabada en mi mente mientras continuaba mi ronda. Cada acción que realizaba, cada decisión que tomaba, parecía vigilada, medida y evaluada. Y poco a poco empecé a notar un patrón. Luis no solo estaba interesado en controlar el hospital, sino que manipulaba los casos, los historiales y hasta las percepciones de los demás médicos para mantener su posición de poder intacta. Fue durante una noche especialmente larga que la confirmación llegó. Un paciente llegó en estado crítico, sin identificación, con signos de intoxicación grave. Al revisar su expediente, encontré algo inquietante. Habían omitido información vital sobre alergias y medicamentos administrados anteriormente. La negligencia no era accidental. Al confrontar al equipo, noté cómo Luis dirigía la situación con precisión quirúrgica, desviando preguntas y asegurándose de que nadie pudiera señalar errores directamente. Mis sospechas se convirtieron en certeza. Luis estaba jugando un juego peligroso, manipulando vidas y registros médicos, mientras mantenía su fachada impecable. La idea me horrorizó, pero también encendió un fuego dentro de mí. No podía permitir que un médico así, alguien que ponía a los pacientes en riesgo para proteger su poder, controlara mi futuro y el de otros. Esa noche, mientras me recostaba en la litera de la residencia, los recuerdos de cada paciente en peligro me perseguían. Los rostros, los pitidos de los monitores, los gritos de angustia, todo me recordaba la responsabilidad que había asumido. Y junto con ese peso, una resolución clara: debía actuar con cautela, observar más, aprender más y, sobre todo, encontrar la manera de enfrentar a Luis sin caer en sus trampas. Mis primeras sospechas no eran solo intuición, eran la realidad que estaba comenzando a descubrir, un mundo donde la ética y la moral se enfrentaban a la ambición y la manipulación. Y yo, Dante, estaba a punto de decidir si sería parte de ese juego o si lucharía para cambiar las reglas. Capítulo 6. La traición silenciosa. Había algo más peligroso que un error médico en el hospital central: la traición silenciosa. Una traición que no se anuncia, que no se ve venir, pero que puede destruir carreras, reputaciones y, lo más importante, vidas. Esa lección me la enseñó Luis más rápido de lo que jamás imaginé. Todo comenzó con un caso rutinario: una paciente anciana ingresada por complicaciones respiratorias. Su historial era sencillo, nada fuera de lo común, pero requería atención cuidadosa. Mientras revisaba su expediente, noté pequeñas inconsistencias en la medicación administrada, pero decidí concentrarme en el tratamiento inmediato. Luis apareció detrás de mí, como de costumbre, con esa mirada que podía helar la sangre. «Veamos cómo manejas esto», dijo con voz suave, pero cargada de amenaza. Me lancé a la acción, siguiendo cada procedimiento al pie de la letra. Ajusté oxígeno, controlé la presión y administré los medicamentos correctos. Todo parecía ir bien hasta que, unas horas después, la paciente comenzó a mostrar signos de deterioro. Su presión caía y su respiración se volvía irregular. «¿Qué pasó aquí?», exclamó uno de los médicos superiores, revisando el expediente. Mi corazón se detuvo por un segundo. Revisé los registros y, para mi horror, alguien había cambiado las dosis que yo había administrado. El error no era mío, pero las evidencias parecían apuntar en mi dirección. Luis apareció a mi lado, tranquilo como siempre. Sus ojos eran la encarnación de la calma y el control. «Dante», dijo con suavidad. «A veces, la vida nos enseña lecciones duras. Aprende a aceptar que no todo está bajo tu control». Sentí que me golpeaba una ola de impotencia. La paciente estaba estable nuevamente gracias a mis correcciones, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Mis superiores me miraban con desconfianza, y aunque nadie dijo nada en ese momento, todos sabían que alguien podía sacar conclusiones equivocadas. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la estrategia de Luis. No necesitaba atacarme directamente. No era necesario que cometiera errores. Su poder estaba en manipular la información, en sembrar dudas, en controlar lo que otros veían y escuchaban. Era la traición silenciosa, un arma más letal que cualquier bisturí. Esa noche,
mientras me sentaba en la cocina de residentes, sosteniendo una taza de café tibio que apenas calentaba mis manos temblorosas, reflexioné sobre lo que acababa de suceder. Cada acción que tomaba, cada paciente que atendía, estaba en riesgo de ser utilizada en mi contra. Luis no necesitaba confrontarme, la hospitalidad de la traición estaba garantizada por su habilidad para manipular la percepción de los demás. Sentí una mezcla de rabia, miedo y determinación. Sabía que debía aprender a protegerme, a documentar cada procedimiento, cada decisión, cada interacción. No podía confiar en nadie, excepto en mi propio juicio y en mi ética profesional. Esa traición silenciosa me enseñó que en el Hospital Central no solo se luchaba contra la enfermedad y la muerte. Se luchaba contra la política, contra la manipulación y contra la sombra de personas como Luis, que podían decidir tu destino sin mover un solo dedo directamente. Mientras me recostaba en mi cama esa noche, los ecos de las alarmas, los pitidos de los monitores y los rostros de los pacientes pasaban por mi mente. Comprendí que sobrevivir aquí no dependía solo de mis habilidades médicas, sino de mi capacidad para anticipar, observar y defenderme de las traiciones que acechaban en silencio. Y así, con el corazón acelerado y la mente despierta, juré que no permitiría que Luis destruyera mi carrera ni mi vida. La batalla apenas comenzaba. Capítulo 7. Entre bisturís y secretos. La sala de operaciones siempre había sido un lugar de silencio solemne, un espacio donde cada respiración se contaba y cada movimiento podía decidir entre la vida y la muerte. Pero en el Hospital Central, incluso entre bisturís y monitores, existían secretos que pesaban más que cualquier procedimiento quirúrgico. Esa noche, me vi atrapado en uno de ellos. El caso era complejo. Un hombre de mediana edad había sufrido una hemorragia interna tras un accidente doméstico. Mientras preparaba todo para la cirugía, sentí la presencia de Luis observando cada movimiento mío. No intervenía, no daba órdenes, solo estaba allí, acechando como un fantasma que no necesitaba tocar el bisturí para influir en mi desempeño. Dante, recuerda que cada decisión importa, dijo con voz baja, casi un susurro. Aquí no hay margen para errores, ni para secretos mal guardados. Asentí sin palabras y me concentré en la cirugía. Mis manos, firmes pero tensas, seguían cada instrucción, cada protocolo. Pero mientras cortaba y suturaba, no podía dejar de pensar en los documentos que había revisado la noche anterior, en los pacientes cuyos historiales habían sido manipulados y en la sombra que Luis proyectaba sobre todos nosotros. Fue durante la operación que noté algo extraño. Un instrumento había sido colocado de manera diferente, fuera del protocolo estándar. Mi mente corrió mientras revisaba mentalmente los pasos, no era un accidente. Alguien estaba intentando complicar la cirugía, ponerme a prueba o sabotearme. Y no había dudas de quién estaba detrás de todo, Luis. Cada gesto suyo estaba calculado, cada palabra cuidadosamente medida. No necesitaba amenazar. Su sola presencia generaba suficiente presión para que los errores surgieran solos. Me di cuenta de que sobrevivir en el hospital no dependía solo de habilidad médica, sino de inteligencia emocional y capacidad para anticipar la manipulación. La cirugía fue larga y agotadora. El sudor corría por mi frente, mis brazos dolían, pero logré estabilizar al paciente. La satisfacción del deber cumplido estaba mezclada con un peso incómodo. Sabía que este triunfo no cambiaría la percepción que Luis tenía de mí, ni que evitaría que otros intentaran incriminarme. Esa noche, mientras limpiaba mis instrumentos y preparaba la siguiente ronda de pacientes, encontré un cuaderno olvidado sobre una mesa. Al abrirlo, descubrí notas que hablaban de procedimientos no autorizados, de decisiones médicas que habían sido manipuladas y de pacientes que habían sido usados como peones en un juego invisible de poder. Todo apuntaba a la misma persona. Mi corazón se aceleró. Las piezas comenzaban a encajar, las sospechas de los capítulos anteriores, la traición silenciosa, la manipulación de historiales. Todo formaba un patrón. Luis no solo era un rival, era un arquitecto del caos dentro del hospital, moviendo hilos que afectaban vidas sin que nadie lo notara. Mientras me sentaba a leer más, la sensación de estar atrapado en un laberinto de secretos y bisturí se intensificó. Cada paciente, cada procedimiento, cada decisión, tenía un peso invisible que solo yo podía percibir. Y aunque la fatiga me vencía, también sentí un impulso renovado. Debía aprender cada secreto, cada truco,
cada estrategia, para poder sobrevivir y proteger a los pacientes que confiaban en mí. Esa noche entendí algo crucial: la medicina no era solo ciencia, no era solo habilidad. Era también estrategia, observación y resistencia. Entre bisturís y secretos, debía encontrar mi camino, mantenerme firme y descubrir cómo enfrentar la sombra de Luis sin perder mi propia esencia. Capítulo 8. Una voz en la oscuridad. La noche en el Hospital Central tenía otra dimensión. Cuando los pasillos quedaban vacíos, los monitores emitían un brillo frío y constante, los ventiladores zumbaban suavemente y cada sonido se amplificaba en el silencio. Era en esos momentos cuando la soledad del hospital se sentía más intensa, casi tangible. Y fue en esa oscuridad donde escuché una voz que cambiaría mi perspectiva. Había terminado una ronda de pacientes críticos y me dirigía a la sala de residentes para descansar un poco. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, y la sensación de vigilancia constante de Luis todavía me seguía como una sombra. De repente, escuché un susurro proveniente de un rincón cercano, una voz débil pero clara. «Dante». Me detuve. No había nadie a la vista, solo la luz parpadeante de un monitor en la sala contigua. Mi corazón se aceleró. Avancé con cautela, y entonces la vi, una enfermera joven, con expresión nerviosa, casi temblando. «No deberías estar solo», dijo. «Hay cosas que aquí nadie te va a contar, pero alguien tiene que advertirte». Su mirada era intensa, cargada de miedo y urgencia. Me pidió que la siguiera a una sala de archivo casi abandonada, donde los registros del hospital se guardaban antes de ser digitalizados. Allí, lejos de la vista de Luis y del resto del personal, me mostró documentos que confirmaban mis peores sospechas: manipulación de historiales, errores encubiertos y decisiones médicas alteradas intencionalmente. «Luis, él controla todo», susurró la enfermera. «Cada error, cada paciente que falla, él sabe cómo usarlo a su favor. Y nadie lo cuestiona, porque todos temen las consecuencias». Mi estómago se tensó. Todo lo que había percibido hasta ese momento, cada intuición, cada señal sutil, ahora tenía pruebas concretas. La realidad era más cruel de lo que había imaginado. Luis no era solo un rival, era un manipulador maestro, capaz de usar la sombra del hospital para imponer su poder y controlar las percepciones de todos. Mientras revisaba los documentos, escuché nuevamente la voz de la enfermera. «Tienes que ser cuidadoso. Si él se da cuenta de que sabes demasiado, podrían culparte de cualquier cosa, incluso de algo que no hiciste». Asentí, comprendiendo la gravedad de la situación. La información que sostenía en mis manos era peligrosa, pero también era una oportunidad para aprender cómo proteger a los pacientes y a mí mismo. Era un mapa de los secretos del hospital, y yo debía usarlo con inteligencia. La noche avanzaba, y mientras regresaba a mi habitación de residente, la sensación de soledad se combinaba con una determinación renovada. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, donde cada movimiento debía ser calculado. Pero también sabía que no podía permanecer indiferente. La vida de los pacientes y mi propia integridad dependían de mi capacidad para actuar con cautela y estrategia. Esa voz en la oscuridad, la advertencia de alguien dispuesto a arriesgarse por la verdad, me recordó algo importante: en un lugar donde la ambición y la manipulación reinaban, la lealtad y la ética podían ser un acto de valentía. Y yo estaba dispuesto a actuar con valentía, aunque el precio fuera alto. Capítulo 9. Aliados en medio del caos. Después de aquella noche en la que descubrí los secretos manipulados de Luis, supe que no podía enfrentar todo solo. El Hospital Central no era solo un lugar de pacientes y médicos, era un tablero de ajedrez, donde cada movimiento debía calcularse con precisión. Necesitaba aliados, personas en quienes pudiera confiar sin miedo a traición. Mi primer intento fue acercarme a Sofía, la residente que me había advertido sobre Luis desde el primer día. La encontré en la sala de descanso, revisando sus propios expedientes, con esa concentración que la hacía parecer impenetrable. Al verme, levantó la mirada, y su expresión mezclaba sorpresa y cautela. «Sabía que algo no estaba bien», dijo suavemente, como si leyera mis pensamientos. «Luis no deja rastros directos, pero sus juegos se sienten». Le conté lo que había descubierto en la noche anterior, mostrándole los documentos y explicando los patrones de manipulación.
Sus ojos se abrieron con incredulidad, y por un instante, vi que compartíamos un entendimiento silencioso. Estábamos en el mismo bando, aunque ese bando fuera invisible para los demás. Si vamos a sobrevivir aquí, continuó Sofía, debemos planear cuidadosamente. Cada paciente, cada expediente, cada acción, todo puede ser usado en nuestra contra si no tenemos cuidado. Pero juntos, podemos protegernos y proteger a quienes realmente dependen de nosotros. Esa alianza inesperada se convirtió en mi ancla. Mientras trabajábamos en urgencias y quirófanos, intercambiábamos información discretamente, verificábamos historiales y corregíamos errores que Luis había dejado como trampas silenciosas. Era un juego de paciencia y estrategia, donde cualquier descuido podía ser fatal. Una tarde, un paciente crítico llegó al hospital tras un accidente industrial. Su estado era grave y necesitaba intervención inmediata. Luis apareció en la sala, con su habitual mirada evaluadora. Sin embargo, esta vez no estaba solo. Yo y Sofía habíamos preparado un plan para proteger al paciente, asegurándonos de que ninguna manipulación afectara su tratamiento. Mientras coordinábamos la intervención, me di cuenta de algo revelador: no estaba solo. Tener un aliado confiable en medio del caos no solo aumentaba nuestras posibilidades de éxito, también nos daba la fuerza moral para resistir la presión de alguien como Luis. Podíamos actuar con ética, incluso en un entorno donde la corrupción y la manipulación eran moneda corriente. Después de horas de tensión, el paciente fue estabilizado. La sensación de alivio fue inmensa, pero también sabía que esa victoria era temporal. Luis no se rendiría fácilmente. Su poder dentro del hospital seguía intacto, y la batalla por mantener la integridad médica estaba apenas comenzando. Esa noche, mientras me recostaba en la litera, reflexioné sobre la importancia de la confianza y la colaboración. Comprendí que enfrentar a un depredador no significaba luchar solo, sino encontrar aliados estratégicos que compartieran la misma ética y el mismo compromiso con la vida. Y con Sofía a mi lado, sentí que podía enfrentar cualquier obstáculo que Luis pusiera en nuestro camino. El Hospital Central seguía siendo un campo de batalla, pero ahora tenía un aliado. Y en medio del caos, esa confianza silenciosa era más poderosa que cualquier amenaza. Capítulo 10. La primera confrontación. El Hospital Central siempre parecía una ciudad dentro de otra ciudad, con sus propios códigos, jerarquías y silencios que podían ser letales. Después de semanas acumulando evidencia y comprendiendo los movimientos estratégicos de Luis, supe que la situación ya no podía permanecer en secreto. Era hora de enfrentar la amenaza directamente. La confrontación no fue planificada con dramatismo ni con palabras grandilocuentes, ocurrió en un pasillo oscuro, mientras los monitores emitían un zumbido constante y los ventiladores susurraban su sonido monótono. Luis apareció de repente, con su expresión habitual de control absoluto. «Dante», dijo, con voz firme pero fría. «He notado que andas husmeando demasiado. ¿Crees que puedes jugar en mi terreno sin consecuencias?» Mis manos se tensaron, pero mantuve la calma. Sabía que cualquier reacción impulsiva podría ser usada en mi contra. «No se trata de jugar, Luis», respondí. «Se trata de hacer lo correcto. Los pacientes merecen atención y protección, no manipulación». Su sonrisa fue breve, casi imperceptible, pero cargada de amenaza. «¿Hacer lo correcto?», repitió, con un tono que parecía burlón. «Aquí, Dante, lo correcto no siempre coincide con lo que funciona. Aprende a elegir tus batallas». La tensión en el pasillo era casi física. Cada palabra era una carga, cada silencio, un aviso de peligro. Luis estaba acostumbrado a controlar el entorno, a manipular percepciones y a sembrar miedo sin levantar un dedo. Yo, por primera vez, debía resistir su poder directamente. Mientras hablábamos, sentí la mirada de Sofía desde el final del pasillo. Su presencia silenciosa era un recordatorio de que no estaba solo, había alguien que compartía mi ética y podía respaldarme si la confrontación escalaba. «No permitiré que uses tu influencia para poner en riesgo vidas», continué con firmeza. «Si hay algo que deba cambiar aquí, seré yo quien lo haga, no tú». Luis permaneció inmóvil, evaluando cada palabra y gesto. Finalmente, dio un paso atrás, como si aceptara la resistencia sin necesidad de una demostración física. Su voz bajó, suave pero llena de significado.
Veremos cuánto tiempo puedes mantener esa determinación, Dante. El Hospital Central no perdona a los obstinados. La confrontación terminó sin un estallido de violencia, pero el mensaje estaba claro, la batalla había comenzado. Yo había dado el primer paso, mostrándole que no me dejaría intimidar. Sin embargo, también sabía que Luis planearía su respuesta, y que la guerra silenciosa apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras me recostaba en la litera de la residencia, reflexioné sobre la magnitud de la situación. Enfrentar a alguien como Luis requería no solo valor, sino estrategia, paciencia y aliados confiables. La primera confrontación me había enseñado que resistir era posible, pero que sobrevivir sería una batalla constante, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica. Y así, mientras la ciudad dormía afuera y el hospital respiraba en un silencio inquietante, comprendí algo vital: no podía permitir que el miedo dictara mis decisiones. Había dado el primer paso hacia un enfrentamiento inevitable, y a partir de ese momento, cada día sería una prueba de fuerza, ética y resiliencia. Capítulo 11. Estrategias en la sombra. Después de la primera confrontación, comprendí que no bastaba con resistir. Luis no era un adversario que se enfrentara directamente, su fuerza residía en la manipulación silenciosa, en los hilos invisibles que controlaban la información y las percepciones dentro del Hospital Central. Para sobrevivir y proteger a los pacientes, debía aprender a moverse entre sombras, actuando con estrategia y paciencia. Comencé a planear cada movimiento. Revisaba los expedientes, cotejaba los registros, y observaba a cada miembro del personal con atención. Cada conversación, cada gesto, podía revelar alianzas ocultas o indicios de manipulación. Sofía se convirtió en mi compañera inseparable en esta estrategia. Juntos, discutíamos planes, analizábamos patrones y preveíamos posibles trampas. No podemos ir contra él directamente, dijo Sofía una tarde mientras revisábamos historiales. Pero podemos anticipar sus movimientos y proteger a los pacientes antes de que él interfiera. Es un juego de ajedrez. Cada acción debe ser cuidadosa, cada paso medido. Sus palabras resonaron en mí mientras ejecutaba nuestro primer plan: intervenir discretamente en un caso en el que Luis había manipulado la información del paciente para provocar confusión entre los médicos. Ajustamos las dosis correctas, reordenamos los procedimientos y nos aseguramos de que el paciente recibiera atención óptima, todo sin que Luis se diera cuenta. Esa noche, mientras limpiaba mis instrumentos y preparaba la siguiente ronda, comprendí la magnitud de lo que estábamos haciendo. No solo estábamos salvando vidas, sino jugando una partida silenciosa de poder y resistencia. Cada decisión correcta fortalecía nuestra posición y debilitaba los intentos de manipulación de Luis. El peligro era constante. Cada vez que Luis aparecía, incluso sin intervenir, su sola presencia recordaba la amenaza que representaba. Sabía que él estaba observando, evaluando, esperando el momento adecuado para contrarrestar nuestras acciones. Pero también comprendí algo importante: actuar con ética y estrategia podía equilibrar la balanza, incluso frente a alguien tan manipulador como él. En las semanas siguientes, perfeccionamos nuestra táctica. Documentábamos cada intervención, creábamos respaldos de información y establecíamos redes de colaboración discretas con otros médicos de confianza. Cada pequeño triunfo era silencioso, casi invisible, pero acumulaba fuerza y resistencia contra la influencia de Luis. Una noche, mientras me recostaba junto a la ventana, observando las luces de la capital parpadear como estrellas artificiales, reflexioné sobre el aprendizaje más importante de esta etapa: la ética y la estrategia no eran opuestos. Para sobrevivir en el Hospital Central, era necesario combinarlas, actuar con inteligencia y previsión, y nunca permitir que el miedo dictara nuestras decisiones. Entre bisturís, monitores y pasillos silenciosos, yo y Sofía estábamos construyendo un camino para proteger a los pacientes y mantener nuestra integridad. Luis podía ser una sombra poderosa, pero incluso la sombra más larga se desvanece cuando uno camina con luz y estrategia. Capítulo 12. Sombras que acechan. El Hospital Central nunca estaba completamente en silencio. Incluso en los pasillos vacíos, en las salas cerradas y en los quirófanos desocupados, había sombras que acechaban, moviéndose de manera invisible pero perceptible para quienes aprendían a observar. Esa fue la lección que me enseñó la noche en que comprendí que Luis no solo era un manipulador,
era un estratega que usaba las sombras como extensión de su control. Todo comenzó cuando un paciente crítico ingresó tras un accidente de tránsito. Su estado era grave y requería intervención inmediata. Mientras preparábamos el quirófano, noté movimientos extraños, un instrumento fuera de lugar, una vía mal etiquetada y señales sutiles de confusión intencional en los historiales. Todo apuntaba a que alguien estaba manipulando la situación para poner en riesgo al paciente, y la evidencia señalaba a Luis. Dante, mantén la calma, me susurró Sofía mientras revisábamos cada detalle. Las sombras acechan, pero podemos anticiparlas si actuamos con cuidado. Durante horas, ejecutamos la intervención con precisión quirúrgica, vigilando cada movimiento del equipo y asegurándonos de que no ocurriera ninguna irregularidad. Cada vez que Luis aparecía, aunque solo estuviera observando desde la distancia, sentía su influencia presionando sobre nosotros. No era solo una persona, era la sombra que podía determinar la vida o la muerte de los pacientes con gestos imperceptibles. Esa noche, comprendí que las sombras no solo acechaban desde afuera, sino también desde dentro. Cada médico podía ser una extensión de la manipulación de Luis, incluso sin saberlo, y cada acción debía ser cuidadosamente considerada. Sofía y yo aprendimos a prever los movimientos, a anticipar errores inducidos y a proteger a quienes confiaban en nosotros. Entre bisturís y monitores, descubrí que las sombras no eran enemigas visibles, eran silenciosas, persistentes y astutas. Pero también comprendí algo fundamental: incluso la sombra más cercana pierde fuerza cuando se enfrenta con determinación y estrategia. Al final de la noche, mientras regresábamos por los pasillos vacíos, la ciudad iluminada por la capital nos recordaba que afuera había un mundo que seguía indiferente al caos interno del hospital. Sin embargo, dentro de esas paredes, cada sombra podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y nosotros estábamos decididos a caminar entre ellas, protegiendo lo que realmente importaba, la vida de nuestros pacientes. Capítulo 13. El precio de la verdad. La verdad en el Hospital Central no era gratuita. Cada descubrimiento, cada evidencia, tenía un precio que podía cobrarse de manera silenciosa pero implacable. Esa lección la aprendí la noche en que decidí que no podía seguir callando ante las manipulaciones de Luis. Todo comenzó con un paciente pediátrico, un niño ingresado por intoxicación accidental. Al revisar el historial, descubrí inconsistencias graves en las intervenciones previas. Las dosis, los medicamentos administrados y los registros estaban alterados. La evidencia era clara: alguien había puesto en riesgo la vida de un menor. Y el hilo llevaba a Luis. Dante, susurró Sofía mientras analizábamos los registros. Si expones esto, el hospital entero puede volverse contra ti. Él sabe cómo manipularlo todo. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que la decisión que tomara tendría consecuencias. Actuar en nombre de la ética podía costarme la reputación, la tranquilidad e incluso la seguridad dentro del hospital. Pero permanecer en silencio significaba permitir que un niño pagara el precio de la corrupción. Tomé una decisión: documentar todo, respaldar la información y presentar el caso ante los médicos de confianza y la administración interna, aunque con cautela. Cada paso debía ser calculado para no dejarme vulnerable a las trampas de Luis. La tensión aumentó cuando Luis apareció inesperadamente en la sala de archivo. Su mirada era fría, evaluadora, y su voz tranquila pero cargada de amenaza. Dante, la verdad tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?, dijo. Algunos no sobreviven al costo. Lo miré fijamente, sin retroceder. Sí, estoy dispuesto. Porque los pacientes no deben pagar por tus ambiciones. Luis sonrió de manera ligera, como si mi respuesta solo confirmara lo que ya sabía, que la confrontación entre nosotros estaba escalando hacia niveles que ambos sabíamos que serían peligrosos. Durante los días siguientes, comenzamos a presentar la evidencia discretamente a quienes podíamos confiar. Cada reunión era un juego de precaución, las notas eran parciales, las conversaciones eran cuidadas y cada movimiento debía estar respaldado por documentación sólida. El precio de la verdad se manifestó rápidamente, rumores comenzaron a circular, miradas de sospecha se dirigieron hacia mí y ciertos colegas empezaron a dudar de mis intenciones. Era un costo silencioso pero tangible. Sin embargo, también había victorias. Logramos corregir errores que podrían haber sido fatales,
proteger pacientes y fortalecer la red de ética médica dentro del hospital. Esa noche, mientras me recostaba en la litera, reflexioné sobre lo que había aprendido. La verdad nunca es fácil, y su precio puede ser alto. Pero proteger la vida y la integridad de quienes confiaban en nosotros valía cada desafío, cada mirada de duda y cada sacrificio silencioso. Luis seguía siendo una amenaza, pero ahora sabía que cada sombra, cada manipulación, podía ser contrarrestada con información, estrategia y determinación. El precio de la verdad era alto, pero su valor era incalculable. Capítulo 14. Juego de sombras. El Hospital Central se había convertido en un tablero de juego donde las sombras dictaban las reglas. Cada pasillo, cada sala de pacientes y cada oficina era un escenario donde se movían secretos, manipulaciones y estrategias silenciosas. Y en medio de este juego de sombras, Luis seguía siendo el jugador más peligroso. Después de las confrontaciones y de la exposición parcial de sus manipulaciones, él no atacaba directamente, en cambio, tejía su influencia desde las sombras, haciendo que cada error pareciera mío, cada sospecha, mi responsabilidad. La tensión era constante y cada día requería más vigilancia, cálculo y paciencia. Dante, recuerda, me susurró Sofía mientras revisábamos registros en la sala de archivo. En este juego, las sombras no solo acechan afuera. También caminan entre nosotros, disfrazadas de colegas, de procedimientos rutinarios, de decisiones aparentemente inocuas. Esa realidad se manifestó cuando un caso de emergencia pediátrica requirió mi intervención. Al llegar, noté que la información proporcionada estaba incompleta y manipulada de forma sutil, dosis incorrectas, antecedentes médicos omitidos y notas contradictorias. Cada alteración era un intento de ponerme en aprietos. Mientras corregía los errores, Luis apareció en el pasillo, observando con su habitual calma calculadora. Sus ojos no solo miraban, sino que parecían medir, evaluar y anticipar mis movimientos. En ese instante comprendí que no era un simple supervisor, era un maestro en el arte de la manipulación, un jugador que podía mover piezas sin tocar el tablero directamente. Sofía y yo reaccionamos con rapidez y estrategia, anticipando cada posible error y asegurando la seguridad del paciente. Cada acción debía ser cuidadosa, silenciosa y calculada. Era un juego de ingenio y resistencia, donde el más fuerte no era quien imponía fuerza, sino quien lograba proteger vidas sin ser atrapado en las trampas invisibles. Al final de la jornada, mientras recorríamos los pasillos vacíos, comprendí que este juego de sombras no tenía un final claro. Luis seguiría intentando manipular, y nosotros debíamos permanecer alertas, aprendiendo a movernos entre las sombras sin dejarnos atrapar. Entre los monitores que parpadeaban y el eco de pasos distantes, comprendí algo vital. En este hospital, sobrevivir requería no solo habilidad médica, sino estrategia, ética y la capacidad de anticipar cada movimiento de aquellos que juegan con vidas como si fueran piezas en un tablero. Y aunque el juego era peligroso, también era una oportunidad para demostrar que la integridad podía prevalecer incluso en los lugares más oscuros. Capítulo 15. La trampa. El Hospital Central, con sus pasillos interminables y salas llenas de luces intermitentes, se había convertido en un laberinto de tensión constante. Cada decisión, cada movimiento, podía hacer la diferencia entre proteger una vida o caer en la trampa que Luis estaba preparando. Y esa trampa estaba a punto de cerrarse. Todo comenzó con un caso aparentemente rutinario, una paciente ingresada con síntomas leves, algo que debería haber sido sencillo de tratar. Pero al revisar su historial, noté que algunas notas habían sido alteradas y ciertos signos vitales no coincidían con las observaciones previas. Algo en la disposición de la información no cuadraba. Dante, susurró Sofía mientras revisábamos juntas el expediente. Esto huele a trampa. Luis no hace nada al azar. Cada error que parece casual es calculado. Su advertencia resonó en mí mientras comenzábamos a preparar el tratamiento, anticipando cada posible manipulación. Pero incluso con precaución, la sensación de que algo estaba fuera de control no desaparecía. Esa tarde, mientras ajustábamos medicamentos y revisábamos registros, Luis apareció en la puerta del consultorio, con su típica expresión tranquila pero cargada de amenaza. «Veo que estás jugando a anticipar mis movimientos», dijo con voz suave. «¿Crees que puedes evitar lo inevitable?» El corazón me latía con fuerza, pero no mostré temor.
No se trata de evitar, Luis, respondí. Se trata de proteger a los pacientes y de hacer lo correcto, incluso si eso significa enfrentar tus trampas. Luis sonrió apenas perceptiblemente, como si disfrutar de la tensión fuera un juego para él. Luego se retiró, pero la sensación de su vigilancia permaneció, invisible y opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de su presencia. Durante las siguientes horas, Sofía y yo trabajamos cuidadosamente, contrarrestando manipulaciones, verificando cada dosis y cada procedimiento. La paciente respondía mejor de lo esperado, pero la advertencia estaba clara. Luis había planeado la trampa, y aunque no había logrado derribarnos esta vez, la amenaza persistía. Esa noche, mientras recorría los pasillos vacíos para asegurar que todo estuviera en orden, comprendí algo vital: Luis no necesitaba atacar directamente. Su fuerza residía en sembrar dudas, en manipular información y en hacer que los demás cuestionaran cada acción. Cada trampa era una prueba, y sobrevivir significaba anticiparse a sus estrategias. Entre sombras, bisturís y monitores parpadeantes, comprendí que la batalla en el hospital central no era solo médica, sino también psicológica. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión respaldada, y cada error potencial neutralizado antes de que se convirtiera en una trampa. La guerra silenciosa había escalado, y nosotros debíamos ser más astutos que nunca. Capítulo 16. La vigilancia constante. En el hospital central, aprendí que la seguridad de los pacientes no dependía únicamente de la precisión médica, sino también de una vigilancia constante. Luis no descansaba, y sus manipulaciones eran tan sutiles como persistentes. Cada pasillo, cada sala, cada expediente podía ser escenario de su influencia silenciosa. Sofía y yo habíamos establecido un sistema para revisar y anticipar cualquier alteración. Duplicábamos registros, verificábamos procedimientos y observábamos los movimientos del personal en busca de patrones que delataran la manipulación. Sin embargo, esa vigilancia requería más que atención, exigía paciencia, intuición y resistencia emocional. Dante, debemos estar siempre atentos, me dijo Sofía mientras revisábamos los registros de la tarde. No podemos permitirnos ni un segundo de descuido. Una sola omisión puede costarle la vida a un paciente. La presión era constante. Cada vez que un paciente ingresaba con complicaciones, cada vez que un monitor parpadeaba con señales de alerta, sentíamos la presencia invisible de Luis, evaluando nuestras acciones, midiendo nuestra capacidad para anticipar sus trampas. Una noche, un caso crítico llegó desde la sala de emergencias, un accidente de tránsito múltiple. Los pacientes requerían atención inmediata, y sus historiales estaban incompletos y mezclados. Las manipulaciones de Luis eran evidentes, dosis incorrectas y antecedentes alterados. Mientras organizábamos la intervención, observé que Luis caminaba por el pasillo, solo, evaluando el caos como si fuera un tablero de ajedrez. Su sola presencia transmitía presión, y su mirada calculadora parecía seguir cada movimiento nuestro. Sofía y yo nos comunicábamos silenciosamente, anticipando cada error potencial y corrigiendo cada irregularidad antes de que se convirtiera en un problema. La coordinación entre nosotros se volvió esencial, cada gesto, cada decisión, debía ser exacta. La vigilancia constante no era opcional, era la única manera de proteger vidas. Al finalizar la intervención, los pacientes estaban estables, pero la sensación de agotamiento era inmensa. Sabíamos que Luis no se rendiría y que su vigilancia seguiría acechando cada decisión. Cada éxito temporal se convertía en un recordatorio de que la batalla no tenía tregua. Mientras recorría los pasillos vacíos, comprendí algo esencial: la vigilancia constante no era solo una técnica de protección, sino también una forma de resistencia. En un lugar donde el poder podía manipular la vida de otros sin levantar un dedo, mantenerse alerta era la mejor defensa, y cada acción ética, aunque silenciosa, era un acto de valentía. En ese instante, entendí que Luis podía estar siempre observando, pero nuestra determinación y la vigilancia estratégica podían neutralizar sus intentos. La vida de los pacientes y nuestra integridad dependían de ello. Capítulo 17. Revelaciones inesperadas. El hospital central guardaba secretos que iban más allá de los registros manipulados y las maniobras de Luis. Esa noche, mientras revisábamos expedientes antiguos y cruzábamos información con Sofía, descubrimos algo inesperado:
la magnitud de las manipulaciones superaba lo que habíamos imaginado. Todo comenzó con un caso que parecía rutinario, un paciente ingresado con síntomas leves, cuya historia clínica mostraba errores aparentemente aislados. Pero al profundizar, encontramos un patrón sistemático de manipulaciones que afectaban no solo a pacientes individuales, sino a unidades completas del hospital. Dante, esto no es solo Luis, dijo Sofía con voz baja y tensa. Hay más personas involucradas, y muchas acciones se han encubierto durante años. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. No se trataba solo de una batalla ética contra un superior manipulador, sino de una red de complicidades que había permeado el hospital durante años. Cada expediente que revisábamos revelaba conexiones invisibles, errores forzados y decisiones alteradas para favorecer intereses ocultos. Luis no era solo un enemigo, era un engranaje central de un sistema corrupto, y enfrentarlo requeriría algo más que estrategia y vigilancia, necesitábamos aliados y pruebas que nadie pudiera refutar. La complejidad de la situación me hizo comprender que cada paso debía ser medido, que cualquier error podría costarnos caro, y que la integridad de nuestra misión estaba en juego. Mientras recorríamos los archivos antiguos, Sofía y yo descubrimos documentos que mostraban cómo ciertos pacientes habían sufrido complicaciones graves debido a estas manipulaciones, y cómo las investigaciones internas habían sido sistemáticamente bloqueadas. El Hospital Central no solo escondía errores, sino que había normalizado un juego de poder que afectaba vidas diariamente. La revelación fue devastadora, pero también clarificadora. Entendí que nuestra lucha ya no era solo por un paciente o un caso aislado, era por restaurar la ética dentro de un sistema enfermo y garantizar que las sombras que Luis y sus cómplices habían tejido no siguieran causando daño. Esa noche, mientras nos recostábamos en la litera de la residencia, comprendí algo vital: la verdad tiene un costo, pero también tiene un poder transformador. La magnitud de las revelaciones inesperadas nos obligaba a ser más cautelosos, más estratégicos y más valientes que nunca. El Hospital Central estaba lleno de sombras, pero ahora sabíamos exactamente dónde mirar. Capítulo 18. Decisión crítica. La magnitud de las revelaciones inesperadas nos dejó a Sofía y a mí en un punto crucial. La información que habíamos descubierto podía cambiar el curso del Hospital Central, pero también nos exponía a un peligro inmediato. Cada decisión que tomáramos debía ser crítica, cuidadosamente calculada, porque un paso en falso podía destruir todo por lo que habíamos trabajado. Esa mañana, un paciente en estado crítico ingresó de urgencia. Su vida dependía de intervenciones rápidas, pero también de información precisa que había sido parcialmente manipulada. Mientras revisábamos los registros, Sofía y yo comprendimos que la decisión que tomáramos no solo afectaría a este paciente, sino también a la integridad de nuestra misión: actuar de inmediato y arriesgar ser descubiertos, o esperar y reunir más evidencia para exponer a Luis de manera definitiva. Dante, dijo Sofía con voz baja. Esta es nuestra prueba más grande. Cada decisión puede marcar la diferencia entre proteger vidas o dar a Luis la oportunidad de revertirlo todo. El peso de la responsabilidad me aplastaba. Sabía que cada segundo contaba, que cada acción podía tener consecuencias irreversibles. Con un profundo respiro, decidí confiar en nuestra preparación y experiencia. Actuaríamos de inmediato, guiando al equipo médico y asegurándonos de que las intervenciones fueran correctas, mientras registrábamos evidencia crítica de las manipulaciones de Luis. Durante la operación, cada instante se volvió tenso. Ajustábamos dosis, corregíamos registros, anticipábamos errores y manteníamos comunicación silenciosa con Sofía. La presión era inmensa, pero también fortalecía nuestra determinación. Sabíamos que esta decisión crítica podría cambiar el destino del hospital y la seguridad de sus pacientes. Cuando finalmente logramos estabilizar al paciente, un sentimiento de alivio nos recorrió, pero la realidad no desapareció. Luis estaba al tanto de cada movimiento, evaluando nuestras acciones, y ahora su vigilancia se intensificaría. La decisión crítica que habíamos tomado nos había permitido salvar una vida y avanzar en nuestra misión, pero también nos señalaba como objetivos aún más visibles.
Esa noche, mientras la ciudad brillaba a lo lejos y el hospital respiraba en silencio, comprendí algo esencial: las decisiones críticas no son solo sobre acción inmediata, sino sobre estrategia, ética y la fuerza para sostener la verdad incluso cuando el riesgo es enorme. La lucha por la integridad del Hospital Central estaba llegando a su clímax, y cada decisión contaba más que nunca. Capítulo 19. El enfrentamiento final. Después de semanas de vigilancia, estrategias y revelaciones, supe que todo conducía a un punto inevitable: el enfrentamiento final con Luis. No se trataba solo de confrontarlo, sino de desmantelar su red de manipulaciones y restaurar la ética en el Hospital Central. Cada paso que habíamos dado nos había preparado para este momento, pero la tensión era insoportable. Esa tarde, la sala de reuniones estaba vacía. Todos los monitores parpadeaban, y el silencio se sentía pesado, casi tangible. Luis apareció de manera inesperada, con su típica calma calculadora, pero esta vez había algo diferente: su mirada reconocía que su influencia estaba siendo cuestionada. «Dante», dijo con voz firme y baja. «Llegó el momento. ¿Crees que puedes derrotarme?» Lo miré fijamente, con una mezcla de determinación y agotamiento. Cada trampa, cada manipulación, cada paciente afectado pasaba por mi mente, y comprendí que este enfrentamiento no era solo por nosotros, sino por todos los que habían sido vulnerables dentro del hospital. «No se trata de derrotarte a ti, Luis», respondí. «Se trata de proteger vidas y restaurar la ética. Y esta vez, no estarás solo para manipular a todos a tu alrededor». Sofía apareció detrás de mí, firme, respaldando cada palabra y decisión. Nuestra alianza había demostrado ser más fuerte que cualquier sombra que Luis pudiera proyectar. El enfrentamiento se desarrolló en silencio, con cada gesto, cada mirada y cada palabra calculada. No hubo gritos ni violencia física, la batalla era mental y estratégica. Documentos, registros, evidencia y procedimientos correctos se convirtieron en nuestras armas. Cada error de Luis fue confrontado, cada manipulación detectada y neutralizada. Finalmente, después de horas de tensión, Luis comprendió que su red de influencia estaba desmoronándose. Su expresión cambió, de arrogancia a reconocimiento silencioso de nuestra fuerza y determinación. No había necesidad de palabras adicionales, el enfrentamiento final había concluido, y la ética prevalecía. Mientras caminábamos por los pasillos vacíos, restaurando la normalidad en el hospital y asegurándonos de que cada procedimiento fuera seguro, comprendí que el enfrentamiento final no era solo un acto de resistencia, sino un triunfo silencioso de la integridad sobre la manipulación. Esa noche, mientras observaba las luces de la capital desde la ventana del hospital, sentí una mezcla de alivio y responsabilidad. Luis seguía siendo un recordatorio de los peligros del poder mal utilizado, pero ahora el Hospital Central tenía defensores dispuestos a protegerlo. La batalla había terminado, pero la vigilancia y la ética seguirían siendo nuestras mejores armas. Capítulo 20. Renacer en la capital. El Hospital Central respiraba diferente aquella mañana. Los pasillos ya no estaban cargados de manipulación y desconfianza, sino de un aire de vigilancia ética y responsabilidad compartida. Tras semanas de confrontaciones, estrategias y revelaciones, Sofía y yo comprendimos que habíamos sobrevivido a la prueba más difícil de nuestras vidas profesionales. Pero más allá de la victoria contra Luis, lo que realmente sentí fue un renacer. Caminando por los pasillos vacíos, observé a los pacientes recibir atención sin errores ni manipulaciones. Cada sonrisa, cada gesto de alivio, me recordaba por qué había decidido enfrentar las sombras dentro del hospital. La ciudad, allá afuera, brillaba indiferente, pero dentro de estas paredes, algo había cambiado para siempre: la ética había recuperado su lugar. Luis había desaparecido temporalmente del radar del hospital, pero su presencia seguía siendo un recordatorio de lo que podía suceder cuando el poder se ejerce sin responsabilidad. Sin embargo, ahora yo y Sofía éramos conscientes de que la vigilancia, la estrategia y la integridad podían equilibrar la balanza. «Dante, lo logramos», dijo Sofía mientras observábamos juntos el amanecer desde la terraza del hospital, con la capital extendiéndose a nuestros pies. «Hemos dado un paso gigantesco para proteger a quienes dependen de nosotros». Respiré profundamente, sintiendo un peso enorme desaparecer de mis hombros. Cada decisión,
cada intervención crítica y cada confrontación habían valido la pena. Comprendí que nuestro renacer no era solo profesional, sino también personal. Habíamos aprendido a mantener la calma en el caos, a confiar en nuestra intuición y en nuestras convicciones, y a sostener la ética incluso cuando todos los elementos conspiraban en nuestra contra. En las semanas siguientes, el hospital empezó a cambiar visiblemente. Se implementaron sistemas de verificación más rigurosos, se fomentó la comunicación transparente y se fortaleció la colaboración entre médicos. Luis, aunque todavía presente en el horizonte, ya no tenía la capacidad de manipular como antes. La integridad había establecido raíces profundas. Aquella noche, mientras recorría la ciudad iluminada desde mi ventana, reflexioné sobre lo aprendido. Las sombras pueden acechar, los enemigos pueden ser hábiles, pero la ética, la determinación y la alianza con personas de confianza son capaces de transformar incluso los lugares más oscuros. El renacer en la capital no solo significaba restaurar la seguridad y la justicia dentro del Hospital Central, sino también abrazar la responsabilidad que cada día nos recordaba que la vida es frágil y que protegerla requiere valentía, paciencia y estrategia. Sofía y yo sabíamos que la vigilancia continuaría, pero esta vez, nuestra luz brillaba más fuerte que cualquier sombra. Mientras el amanecer bañaba la ciudad con tonos dorados, comprendí que este renacer era un compromiso. La ética y la vida siempre serían nuestra prioridad, sin importar los obstáculos. Y con esa certeza, respiré profundo, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, con la convicción de que incluso en la capital más caótica, siempre es posible iluminar la oscuridad.